Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el ciclo de conferencias que tenemos programado y hoy, como conocen por el programa, nos toca hablar de la literatura gauchesca, concretamente de la novela del gaucho en Ricardo Guiraldes. Los críticos y estudiosos de la literatura hispanoamericana vemos en el argentino Ricardo Guiraldes a uno de los escritores contemporáneos que vivió la preocupación por uno de los personajes clave de la historia argentina y que ha dado nombre a un tipo de manifestación o expresión literaria que abarca los campos estéticos de la poesía, teatro, ensayo y novela dentro de la llamada literatura gauchesca. El gaucho, como saben todos o muchos de ustedes, aparece por primera vez en la literatura hispanoamericana como mero elemento decorativo o complemento de la naturaleza americana, como hombre al margen de la sociedad, vago, coplero y cantor, gracias a la pluma de Alonso Carrillo de la Bandera en 1775 en su obra Lazarillo de ciegos caminantes, y varios años después, 1778, en el sainete anónimo titulado El amor de la estanciera. Juega literariamente el romanticismo con este personaje en el campo de la lírica gracias a la pluma de Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez, Rafael Obligado, Bartolomé Hidalgo, Hilario Ascasubi, Estanislao del Campo y de modo singular gracias a la pluma de José Hernández con su Martín Fierro. Con este personaje, el teatro ya en el siglo XX luce en la pluma del uruguayo Florencio Sánchez y con él prestidigitan históricamente Leopoldo Lugones y Ezequiel Martínez Estrada, entre otros. Y a este personaje se aferra la novela aprovechando el redescubrimiento de América por parte de los escritores del nuevo continente, desengañados de la Europa de la Primera Guerra Mundial. Se inicia la novela gauchesca con Eduardo Gutiérrez, quien usa del gaucho malo para sus novelas históricas y policíacas. Sin embargo, la novela gauchesca se hace mayor o adquiere su máxima dimensión literaria cuando el gaucho histórico ya ha desaparecido ante el avance de la civilización soñada y estimulada por Sarmiento. De ahí que unos escritores traten de rescatar su figura histórica y otros jueguen literariamente con su nombre mediante la creación de obras de ficción. Entre los escritores que cultivan la novela gauchesca recordaríamos al Enrique Larreta de Zogoibi, al Manuel Galve de La Pampa y su pasión y El gaucho de los cerrillos, al Carlos Reiles de El gaucho florido, al Benito Lins de Los caranchos de la Florida, El inglés de los huesos, El antojo de la patrona y El romance del gaucho, y al Ricardo Guiraldes de Raucho y Don Segundo Sombra. De todas estas obras citadas, es Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes la que ha quedado como el prototipo de esta manifestación narrativa. ¿Por qué? Yo diría que porque es ella la que conecta mejor con el gaucho literaturizado en Martín Fierro, porque en ella se siente de modo singular la poesía de la Pampa y la atracción de su inmensidad y desnudez, y porque en ella se idealiza a un personaje querido por ser un eslabón fundamental en la historia argentina. Las demás literaturizan a un gaucho envuelto en temas amorosos, así Larreta, o melodramáticos, como en el caso de Reiles, o perdido entre la historia y la biografía, así Galvez, y otros, es el caso de Lins, que no había captado el mensaje de la Pampa,
juegan con un gaucho venido a menos, un gaucho torpe, taimado, vengativo, con unas estancias por las que se le hace pasar que son como un teatro donde lucha civilización frente a barbarie y cuyos dueños son hombres de ciudad y sueñan con poblarlas. Ricardo Guiraldes nació en Buenos Aires el año 1886 en el seno de una familia bien acomodada y de alto rango social. Era su padre un hombre de gran cultura y educación. De él hereda Ricardo el interés por el arte que en un momento de su vida le fascinará y le llevará a relacionarse con pintores y hacer sus pinitos con los pinceles, distanciándose de la creación literaria. Razón por lo que su esposa acudirá al amigo de ambos, Valéry Larbaud, para que influya ante Ricardo a fin de que se concentre en la obra literaria. Los primeros 4 años de su infancia los pasa en Europa, y esto puede explicarnos que al volver a la Argentina lo haga hablando alemán y francés, lengua esta última que parece hechizarle, y tanto que la admiración por ella se plasma en su novela Raucho, con la presencia de párrafos escritos en la lengua de Víctor Hugo, párrafos que Ricardo tradujo después al español. El resto de su niñez e inquieta juventud, según carta suya a Guillermo de Torre, transcurre entre la estancia La Porteña en San Antonio de Areco, con visitas a los familiares de la Guita El Caballito, y temporadas en Buenos Aires. En La Porteña vive un ambiente que con el tiempo le sirve para proyectarlo sobre el mundo novelado de sus obras. Es el ambiente de la pampa y de los gauchos. Sus primeros estudios, que culminan en el bachillerato, fueron, como él manifestó a Guillermo de Torre, un desastre. La razón de este desastre es importante para nosotros, ya que nos ilumina la futura personalidad de Ricardo Guiraldes. Cito: no pensaba, le confiesa a Guillermo de Torre, sino en escribir, leer, irme a Europa y correr tras las mujeres. Después de fracasar como estudiante de Derecho y Arquitectura, así como también entre otros proyectos, se ve cumplirse uno de los sueños que había confesado a Guillermo de Torre: volver a Europa. Es el año 1910. Acompañado de su amigo Alberto Lagos, se instala en París y, fijando su residencia en la capital del Sena, busca llenar otro de sus sueños: ser escritor. En París, confiesa, me arrastré como una de tantas bestias en orgías sin atractivos, no haciéndolo por placer, sino por costumbre pronto adquirida y por dejar de pensar en que todos mis proyectos y todas mis ostentaciones de capacidad eran los de un tal simulador cualquiera que hubiese caído en la trampa puesta por él. Pero también contacta y sigue los estímulos de los movimientos artísticos que ya se habían consagrado entre los parisienses, como el simbolismo, impresionismo, y vive el entusiasmo con que he recibido el futurismo de Marinetti, quien el 20 de febrero de 1909 había publicado su manifiesto técnico de la literatura futurista. Es por ese tiempo también cuando les lee a sus amigos Cuentos de muerte y de sangre, que publicará años después, 1915. En 1912 se vuelve a Buenos Aires con la decisión, confiesa él, de convertirse de una vez por todas en escritor. Aquí colabora en la revista Caras y Caretas con creaciones que recogerá después en las obras que publica en 1919 bajo los títulos de Cuentos de muerte y de sangre y Cencerro de cristal. Acompañado de su mujer Adelina Carril y de su amigo Alfredo González Garaño, viaja en 1916 a Cuba y a Jamaica. La novela Saimaca,
publicada en 1923, será fruto de este viaje. El año 1917 es de suma importancia en su labor creativa, ya que aparece publicada su primera novela Raucho, en la que, como si se tratara de una aventurosa admonición, se deja sentir el peso del autóctono. En 1921, París vuelve a ser su tentación. Ahora se le ofrece como el centro del arte, pero Ricardo supera la tentación decidiendo recorrer el norte de su patria, porque le confiesa a su amigo Valéry Larbaud, cito, se había dado cuenta de que su obra literaria debía estar orientada a temas argentinos. El viaje es inmensamente fructífero, con el material que recoge, unido al que guarda en el recuerdo con el tiempo, perfilará su obra cumbre, Don Segundo Sombra. El año 1922 es el año de su segunda novela, Rosaura, y el de la vuelta a Europa con asiento en París después de una temporada en Pollensa. Para él es un año trascendental, ya que vive una honda crisis intelectual y espiritual que se traduce en un profundo interés por la teosofía y filosofía oriental, y bajo cuya luz el arte, afirma Sarah Parkinson, se transformó en oración, en el sendero para acercarse a la divinidad al mismo tiempo que fue la forma de llegar a conocerse a sí mismo. A partir de este momento, su vida se orienta hacia el servicio de los escritores jóvenes, acción que cristaliza en la fundación de la revista Proa. En esta revista, Guiraldes se siente feliz luchando a favor de las nuevas conquistas del arte literario, futurismo, dadaísmo, creacionismo, ultraísmo y suprarrealismo. También toma parte en la creación de la revista Martín Fierro y en 1926, un mes de julio, le llena de gozo la impresión de la novela que le dará mayor fama, Don Segundo Sombra. Y al final, año de 1927, París. ¿Qué le trae a París? ¿Los recuerdos? ¿Quizá la nostalgia? No lo sabemos. Pero en París le sorprende la muerte. La culpa, un cáncer de ganglios. Su cadáver fue llevado a San Antonio de Areco, donde descansa, perfumado desde el periódico La Nación por los elogios de Leopoldo Lugones, el más grande, según Borges, de los poetas argentinos. La labor literaria de Ricardo Guiraldes, como ya he indicado, se inicia con las colaboraciones en la revista Caras y Caretas en los años 1913 y 1914. Y esta labor la cierra en 1926 Don Segundo Sombra, su obra más importante y la que todos los críticos y estudiosos de la literatura hispanoamericana consideramos como el logro mayor de la novelística gauchesca. Entre las colaboraciones en Caras y Caretas y su obra cumbre, crecieron de su pluma otras obras. En 1915, El cencerro de cristal y Cuentos de muerte y de sangre. En 1917, Raucho. Y en 1923, Rosaura y Saimaca. El cencerro de cristal es una obra compuesta por una serie de poemas en torno a la tierra, viva en el interior del poeta, como recuerdo de sus andanzas desde niño y a la que arranca quizá el mejor tesoro, como es la imagen de la soledad. En estos poemas es la pampa el motor que impulsa el aliento lírico de Guiraldes. Lo dirá él, cito, la llanura, la gran llanura monótona y bella, la enormidad del espectáculo de días y noches sucedidos,
siempre semejantes, nunca iguales, han puesto en mí el amor a lo simple y a lo grande. Dividido en 4 partes, verso y prosa conjugados, el libro se viste de una estética que no es aceptada por la crítica bonaerense, acostumbrada ella a los alientos modernistas. La estética que se hace presente en la obra porta luces del simbolismo por influencia de Gilles Lafort y del autor del lunario sentimental Leopoldo Lugones, a quien nos recuerdan sus atrevidas metáforas en las que se impone la impresión frente al logicismo. Cito: la brisa disgrega el pecho en rezos, el color está de luto, un camino lívido se va, las sombras se achatan esquivas. Un sapo hace gárgaras de erres, la rana mastica palillos sonoros, los grillos cantan glorias de vidrio. Y no cabe negar la presencia de la imagen vanguardista vistiendo, en esto está la novedad, el tema campero. Mi caballo, cito, es un flete criollo y amontonado. Sus vasos son ebrios de verde y la tarde, en crepúsculo horrificado, se enamoró de sus ojos. Las imágenes, las metáforas que aquí toman luz le servirán de manifiesto ante los jóvenes que seguirán después las pautas artísticas ofrecidas por las revistas Proa y Martín Fierro. Cuentos de muerte y de sangre es un libro que pasó inadvertido para el público y que, según su autor, es un conjunto de, cito, anécdotas oídas y escritas por cariño a las cosas nuestras. En él, según el mismo autor, trató de plegar su estilo a las virtudes del habla del gaucho que le parecían esenciales. Así traté, continúa diciendo, de forzar la sintaxis hasta conseguir la violencia. Al ser anécdotas oídas, algunos de estos cuentos no van más allá de lo anecdótico, de lo intrascendente. Y como ha señalado la crítica de un modo reiterativo, en ellos se detectan fallos de técnica y de corrección sintáctica. Sin embargo, seríamos injustos si no viéramos en ellos, vibrando ya, la fuerza expresiva que ha de ser uno de los atributos que vestirán al escritor argentino. En ellos late con fuerza el intento del creador literario por aglutinar en la obra literaria el ambiente campero y las conquistas artísticas que ha descubierto en los simbolistas franceses. Muéstranos ya estos cuentos a un creador que busca plasmar sin sombras los caracteres de las gentes del lugar. Su amigo el francés Valéry Larbon afirmará, cito, buscó el modo de plegar su estilo a las virtudes de hablar del gaucho que le parecían esenciales. Ejemplo de esto serán sus narraciones al rescoldo y politiquería, porque en ellos está ya insinuada, si no plasmada, la fuerza de este creador en la caracterización de personajes que alcanzará su cenit en Don Segundo Sombra. Y aunque estos cuentos solo nos sirvieran para descubrir en Guiraldes la vocación de un escritor en busca del autóctono, teniendo como fuente la pampa y el gaucho, ya tendrían para nosotros su mérito. Mas con Pupo Walker estoy cuando afirma, cito, con una visión amplia del género, estimo que varios cuentos de Guiraldes figuran entre los hallazgos más logrados de cuentística hispanoamericana de principios de siglo. Raucho fue publicada por su autor en 1917, buscando el éxito que no había alcanzado con sus obras anteriores. Raucho es una novela autobiográfica, lo que explica que se le buscara como primer título el de Ricardito y que en ella nos encontremos
con las experiencias de Guiraldes en la estancia argentina y en París. Estructurada en 2 partes de 4 capítulos cada una, ofrece en narración viva, en la primera parte, la infancia de Raucho, los primeros contactos con la pampa y los gauchos, sus estudios coronados por el fracaso y el hastío y cansancio que estas circunstancias originan en él, con el anhelo imperioso de buscar en Europa su paraíso. Se abre la segunda parte con el viaje de Raucho a París para una vez en la capital francesa lanzarse a una vida desenfrenada, cito, vida nocturna de restaurantes y mujeres, que al final quebrantan al propio personaje. La salvación se pone en la vuelta a la propia tierra. La novela, a la luz de este contenido, se me muestra a mí como una obra de tesis que podría formularse del modo siguiente: la salvación del hombre está no en la ciudad, sino en la naturaleza. Y si por un lado es como un nuevo tratamiento del viejo tema campo frente a ciudad, por otro lado es como una implantación de la glorificación del programa antisarmentiano, y que se formularía del modo siguiente: la ciudad corrompe, el campo, la pampa en este caso, dignifica, salva, glorifica. Si yo tuviera que buscar el apoyo simbólico de que se ha valido el autor para aprobar lo que he defendido, lo encontraría en un dato para mí iluminador. En la primera parte de la obra, Vida en la naturaleza, el protagonista es el hombre. En la segunda parte, Vida en la ciudad, el protagonista es la mujer. Parece también que Raucho es un antecedente claro de don Segundo Sombra, puesto que, a mi parecer, se entiende, en esta novela se parte del descubrimiento que Raucho ha logrado. El paraíso del hombre argentino está en la pampa y en la vida en ella, donde el canto supremo es la libertad. Rosaura es una novela sentimental, cursi y sentimental, ha afirmado Sarah Parkinson, en la que, usando un lenguaje esmerado e imágenes logradas, se narra la historia de una pobre pueblerina de Lobos, lugar perdido en la pampa, que se suicida a no ser correspondida en el amor por el hijo de un rico estanciero del que se había enamorado. Saimaca fue publicada en 1923. Ya en 1919 disponía Ricardo del borrador que lleva a París y perfila para su publicación con los consejos de su amigo Valéry Larbaud. Como ya he indicado, la base de esta novela está en los apuntes que recoge a propósito del viaje emprendido por toda la costa del Pacífico y la visita realizada a la isla de Jamaica. La obra, le dice su esposa Adelina en carta al amigo Valéry Larbaud, fue recibida bien por la crítica, aunque ésta no la entendiera, porque, cito, es demasiado buena para estos paladares. Esbozo de una novela, según Fernando Alegría, Saimaca es una narración de tema amoroso. Se cuenta la historia de los amores entre Marcos Galván y Clara Ordóñez, una mujer joven separada. Pero al margen de esta anécdota amorosa, tanto para el crítico como para mí, hay valores en ella que es preciso resaltar. Primero, la idea poética del sexo en que se transmuta el amor sentimental. Segundo, la influencia, como ha señalado Juan Collantes de Terán, de escritores como Baudelaire, Bertrand, etc., lo que nos prueba que Guiraldes no perdió el tiempo en París. Tercero, la preocupación por el tema americano. Y cuarto,
la calidad estética que sirve de apoyo para interrelacionar mujer y naturaleza, quienes recíprocamente se comunican esencia y belleza. Sirva como ejemplo de lo que acabo de afirmar en último lugar este bellísimo párrafo sobre el que ya ha llamado la atención Fernando Alegría. Cito: el alba nos encuentra al lado de la ventana sentados en un sillón. Clara en mis faldas, esperando que el mundo nazca a la luz. Nuestra necesidad de realizar el presente hasta su última posibilidad nos mantiene invulnerables al cansancio ante el cristal mudo que comienza a ser transparente como los ojos de un ciego que paulatinamente fuera recuperando la vista. Empapado de húmedo sueño, se esboza un grupo de árboles del que sólo puede nombrarse la palma. Nada tratamos de adivinar, porque nuestras preguntas irían contestándose en la revelación de las cosas. Limitando el jardín, cuyos vapores se arrancan lentos, se ve blanquear una lisa superficie de agua nublada. Todo va tomando color. Las plantas son verdes, violeta pálido el cielo, azuladas las sombras en derrota. Clara, distraída por la luminosa gradación que nos lleva al día, olvida que la claridad creciente va aumentando su desnudez y que estoy pendiente de esta otra belleza que amanece bajo mis ojos. Su mano ha señalado algo en lontananza, una lengua de tierra cobra solidez, y más arriba, lo que creíamos nube acusa la cadena de colinas de la isla. Agua y cielo lucen en tono lila que se repite en fino sobre la piel de Clara. Los brazos de tierra que avanzan uno hacia otro parecen estar colgados en el ambiente intangible. No se sabe cuál es el cielo y cuál es el mar, porque es imposible aún medir las distancias. Clara murmura palabras de contento. Dijérase que la luz se hubiese puesto a temblar sobre su cuerpo sin atreverse a ceñirlo en sus formas. Los cerros, las plantas van solidificándose, el agua apartándose del aire, las nubes tomando forma en el espacio. Uno que otro susurro en las palmas dice el primer sonido, al tiempo que nuestro olfato despierta al olor de la naturaleza y nuestra piel al frescor del aire. En la selva ha cantado un pájaro. Un racimo de burbujas surge del fondo del agua. Inesperadamente sale el sol, castigándonos los ojos, y la bahía grita cobrizos reflejos, mientras un murmullo de oro irisa el lomo de la arboleda. La luz ha hecho de Clara una extraordinaria forma de mujer. En su olvido queda así, revelada en la naturalidad del día. La soltura de su fineza firme contiene algo mayor. Vientre, caderas, pecho ignoran la saciedad del ser total. Y como el sol haya comenzado su camino, comprendo que Clara acaba de crear un nuevo mundo. Como ya he dicho, Don Segundo Sombra es la novela que ha colocado a Ricardo Guiraldes en un lugar preeminente dentro de lo que se pudiera considerar campo de creación literaria hispanoamericana. Parece ser que la elaboración de la obra arranca del año 1917. Si se tiene en cuenta que se terminó de escribir el 2 de marzo de 1926 para ser publicada el mes de julio de ese mismo año, puede afirmarse que esta novela es fruto de un largo y meditado trabajo. Guiraldes, en carta al amigo Valéry Larbaud, le explicará las causas. Cito: entre nosotros, la terminación de mi libro me ha costado disgustos. Encerrado en mi personaje, que no me permitía volcarme en él,
sino con mucha prudencia, me he visto refrenado en mis deseos de perfeccionar la expresión y he tenido que dejar muchas cosas como estaban, indigestándome con todas las posibilidades de reforma que se me quedaban dentro. Hubiera rehecho cada capítulo, pero he querido conservarles el tono del personaje que escribe. Usted dirá si hice bien. Don Segundo Sombra es una narración en primera persona puesta en boca de un joven cuyo nombre verdadero se descubre al final de la narración y en la que se cuenta el proceso de formación de este joven que decide buscar la libertad en la pampa y en el mundo vivencial del gaucho. Fabio Cáceres, este es el nombre del joven, se formará al lado de un maestro cualificado, don Segundo Sombra, siempre segundo y siempre en la sombra, junto al cual va viviendo las faenas y diversiones en la vida cotidiana del gaucho, conducción de ganado, doma, pelea de gallos, carrera de caballos, fiestas, encuentros en las pulperías, no faltando tampoco en su vida alguna que otra relación amorosa y sentimental. Cuando ya ha alcanzado la formación que le corresponde a todo gaucho, descubre su verdadera identidad. Él es Fabio Cáceres, dueño de una gran fortuna. Sus orígenes le exigen un cambio de vida. Sus sentimientos le atan al mundo del gaucho, al mundo donde ha vivido junto a don Segundo Sombra. Los consejos, especialmente de éste, le convencen y acepta el nuevo destino que parece estar determinado por la cultura que le ofrece Raucho. Don Segundo Sombra, dándose cuenta de que ya no hay lugar para él en el nuevo mundo de Fabio Cáceres, se va, se pierde en la pampa. Un claro mensaje, a mi modo de ver, se desprende del argumento de la obra y que es como una tesis que se le escapa aparentemente de un modo solapado, pero sin duda con todo el peso de su voluntad. El hombre argentino debe estar preparado para la vida. Su vida está circunscrita, en primer lugar, a la patria, cuyas raíces están en la pampa, y en segundo lugar, al mundo. Por esta razón, el argentino debe aprender y hacerse a la vida de su patria y estar abierto al mundo exterior que está representado por la cultura que se le ofrece. Así lo ha hecho Fabio Cáceres. Ha aprendido y ha vivido la vida del gaucho. Se ha revestido del ser de la Argentina, naturaleza pampeana, y después se ha proyectado al mundo exterior que le ofrece la cultura por medio de Raucho. Por Raucho, que lo ha vivido, que tiene conocimiento del valor de las esencias patrias y ciencias europeas. El argentino, según el deseo de Guiraldes, ha de ser nacionalista y cosmopolita. El ensayista uruguayo Zunfelde es el rasgo con que quiere se distinga el hombre hispanoamericano. Cito: seremos americanos en la medida que seamos universales y universales en la medida que seamos americanos. El hombre argentino no es ya gaucho, es un hombre nuevo, al menos espiritualmente. En él, la barbarie como grito de esencia es fuente de luz y la civilización es conquista necesaria. Barbarie y civilización matrimoniados son su yo y su circunstancia. Y aquí está la razón del por qué, al final, don Segundo Sombra, puro gaucho, descubre que ya no hay lugar para él en el nuevo mundo de Fabio Cáceres y desaparece, conectando así el pensamiento de Guiraldes con el de su compatriota José Hernández, autor de Martín Fierro. Es, pues, la novela Don Segundo Sombra un canto a la vida pampeana, a los orígenes de la Argentina y también un camino abierto
un impulso dado por los mismos orígenes sabios hacia la cultura. Y así en ella, sin renunciar a la barbarie, porque es la que da esencia a lo argentino, se predica la civilización. Visto así, se puede decir que Guiraldes es un sarmentiano, y es verdad, pero para buscar la civilización y no para liquidar la barbarie, puesto que al hacerlo se liquidaría la esencia, el espíritu del hombre argentino. Recurre el mensaje que he expuesto a una estructura externa compuesta de 3 partes apoyadas en 27 capítulos desigualmente extensos. Estas 3 partes, en cuanto al contenido, vienen marcadas por 3 momentos que delatan el empeño de Ricardo Guiraldes en alinearse al lado de los simbolistas. Esos 3 momentos están determinados por la presencia del agua, que será cual un espejo por donde desfilan las imágenes del pasado de Fabio Cáceres. Cito: está visto que en mi vida el agua es como un espejo en que desfilan las imágenes del pasado. A orillas de un arroyo resumí antaño mi niñez, dando de beber a mi caballo en la picada de un río, revisé mis 5 años de andanzas gauchas. Por último, sentado sobre la pequeña barranca de una laguna, en mis posesiones, consultaba mentalmente mi diario de patrón. Según esto, la primera parte se extendería por los 2 primeros capítulos, puesto que, si bien en el segundo capítulo el protagonista expresa la voluntad de irse, de romper con la vida de encierro que vivía en el pueblo junto a sus 2 tías, es en el tercer capítulo donde el lector asiste a la huida del guacho y sabe de la satisfacción de éste por ser libre. Inicia el tercer capítulo la segunda parte, que se cierra con la crisis de Fabio Cáceres, en la que se plantea su futuro, la vida de patrón, frente al pasado y presente, seguir viviendo como gaucho. Crisis que ha motivado Pedro Barrales al descubrir la verdadera identidad de Fabio. El lector lo descubre en el capítulo 25. Con él se cierra la segunda parte. Goza la primera parte de tintes picarescos en torno al joven protagonista, la vida de Fabio, controlada por las 2 tías que le hacen rezar el rosario y que nos recuerdan, por no salir del contexto literario hispanoamericano, a las tías con las que vivió un hijo de Martín Fierro. Se llena de vagabundeo y de aprendizaje en contacto con la calle, hechos que hacen de Fabio un, cito, archivo de la picaresca descubierta en los mayores. Encierra la segunda parte, que supone la superación de la vida picaresca, el aprendizaje de la vida gauchesca en libertad pampeana. Y la tercera parte, en la que nos encontramos con la superación del necesario vagabundeo picaresco y gauchesco, necesarios por lo que suponen los 2 de aprendizaje, ilumina el cambio de vida con el nuevo y más alto aprendizaje, el de la educación, cultura, que brota de los consejos de don Leandro, de los libros prestados por Raucho y de los viajes a Buenos Aires. La novela se cierra con la descripción de la huida de don Segundo Sombra y la confesión de un Fabio Cáceres expresando el desgarro de su alma. Me fui como quien se desangra. Trascendental confesión, porque en ella está el reconocimiento de lo que supone para el argentino la posible pérdida de sus raíces, representadas por el maestro gaucho, nunca primero y siempre en la sombra para aconsejar y enseñar la vida en hermanamiento con la naturaleza. Apóyase Guiraldes
en una técnica un tanto personal, ya que apartándose de la técnica europea, aunque esté presente, como señala cierta crítica, una influencia de la novela picaresca y del Quijote, recurre a la exposición de una serie de relatos independientes, ligados no por la tensión o la unidad de acción, sino por el carácter del propio protagonista o protagonistas principales, don Segundo Sombra y Fabio Cáceres. Porque sólo ellos, o a ellos referidos, tienen sentido los cuadros costumbristas en que se apoya la obra del escritor argentino, como son la vida del resero, el arreo y marca de reses, la doma y la carrera de caballos, la pelea de gallos, la charla en las haciendas, la visita a las pulperías y los lances amorosos. Todos estos cuadros sirven para configurar el carácter del personaje al que se pretende preparar para la vida que se concibe como base de la esencia nacional. Este es el motivo que ha impulsado a la crítica a afirmar que la intriga en la obra es pobre. Pero he de decir, en descargo del autor, que no es la intriga lo que le importa a Guiraldes. Lo que al escritor argentino le importa es el mensaje, es compaginar el deseo de Sarmiento con el de Martín Fierro, que huye de la sociedad sarmentiana. Y de ahí que, según mi opinión, lo que de esta obra se debe recalcar de modo especial y con ahínco sea el mensaje expuesto y el estilo con que la viste Guiraldes. Se ha dicho que en Ricardo Guiraldes hay, cito, dos estilos básicos con los que elabora sus imágenes, el normal y el personal, en que las imágenes, para cuya consecución se han empleado objetos humanos, tienden a ser funcionales. En efecto, en la obra cumbre de Guiraldes brillan dos estilos. Uno sirve para que la obra conecte directamente con la literatura gauchesca. El otro nos muestra a un creador abierto a los movimientos que superan la expresión estética de esa literatura gauchesca. Y siendo la novela reflejo de los dos mundos, París y La Pampa, que necesitó el escritor argentino, esta necesidad queda plasmada en la obra literaria. Acabo de afirmar que la novela conecta con la literatura gauchesca. Así es. La intencionalidad realista, copiar, retratar, que es evidente en la obra de Martín Fierro, lo es también en ella. Y las imágenes de fundamento objetivo que revisten a Martín Fierro se hacen presentes en ella también. Pues si en Martín Fierro leemos imágenes como estas: yo soy toro en mi rodeo, vos sos pollo, ya veo que somos los dos astillas del mesmo palo, en Don Segundo Sombra podemos leer también imágenes con igual o parecido fundamento. Yo soy un carnero viejo de la majada de San Blas. Era un gato en relación. ¿Se ha creído que soy escoba de barrer sombras? Es la comparación, teniendo como término lo que le rodea al gaucho, el mundo animal, la naturaleza, lo extrahumano, y de lo que se aprovecha él para crearla, junto al símil, hipérboles, exclamaciones, etc., como así expone Emilio Carilla, otros de los recursos estilísticos que marcan a la literatura gauchesca, representada especialmente por Martín Fierro. Pues bien, todos estos recursos estilísticos que visten a la literatura gauchesca, representada altamente por Martín Fierro, se dan también en la novela de Guiraldes. Mas si la presencia de todos estos recursos estilísticos presentes en Don Segundo Sombra nos muestran la evidente aproximación entre la novela y el poema de José Hernández, el lenguaje, como lo han señalado todos los que se han acercado a estudiarlo, les une de modo singular. Uso del voseo, arcaísmos, seseo, yeísmo,
contracción de preposiciones o de vocales, cambios vocálicos, cambios consonánticos, prótesis, adición de la consonante D al inicio, etcétera, etcétera. Mas es el otro estilo el que a mí me parece más importante, porque en él está el escritor que bucea por el futuro. Fernando Alegría se permite afirmar al respecto. Cito: Guiraldes incorpora la imagen de índole creacionista al paisaje de la pampa. A la novela argentina aporta un concepto del estilo que la predispone contra todo involuntario sentimentalismo. El colorido de la vida criolla es color subjetivo, impresionista, que va transmutando de los personajes al mundo que le rodea. De allí la consistencia del vuelo poético en sus páginas descriptivas. Efectivamente, así lo han demostrado, entre otros, Collantes de Terán, Previtali, etc., don Segundo Sombra vincula a su autor al simbolismo y expresionismo, aunque él negara el pertenecer a escuela alguna. Lo prueban las cartas que Guiraldes dirige a Guillermo de Torre. Cito: ¿no será Salambó, pregunta Guiraldes, un largo poema en prosa, como más modestamente lo es Saimaca y como de intento lo fue Raucho? En todo caso, uno quedaba envenenado por aquel sortilegio de belleza y afán de trabajar la prosa en toda la riqueza de sus amplias cadencias, libres de maneras y retintines. Y sigue: no resisto a la tentación de remontarme hasta los simbolistas. No será prédica social ni se tratará de acercarse a la víscera como única realidad. El tema ya no será populachero y contrariará del todo a las aspiraciones del realismo. Estas ideas, escribirá Enrique Pupo Walker, gradualmente le encaminaron hacia un lenguaje que en su elaboración evocará la plasticidad y matizaciones tonales que Guiraldes había admirado en la prosa de Lecón de Lis. A la postre, la palabra trabajada de ese modo facilitaría el proceso de síntesis. 20 años antes, ya Juan Collantes de Terán había probado la vinculación al simbolismo e impresionismo de la novela de Guiraldes. Esta es la faceta que yo quiero resaltar sobre todo, porque es la que nos prueba que Guiraldes era un escritor abierto a la técnica y estilo que le sirvieran de apoyo para bucear por su interioridad, donde estaba, en primer lugar, su yo y también sus circunstancias, la pampa y la preocupación por el destino del hombre argentino, y porque para él, como para sus contemporáneos, confiesa Óscar Blasi, el ideal estaba en las nuevas técnicas. Los simbolistas fueron nuestros maestros. Ricardo Guiraldes llena ese ideal con la creación de una obra cuyo personaje central no es más que un símbolo que, al no tener apoyo en un objeto real, puesto que el gaucho a quien don Segundo Sombra representa solo existe en la mente del creador literario, pasa a ser un mito. Podría decirse que Guiraldes, con su don Segundo Sombra, ha evocado el mundo de las ideas platónicas, el de la cueva sobre cuyas paredes se proyectaba la sombra de las cosas. Porque si Platón va de la idea, de la sombra a la realidad, Guiraldes ha seguido el camino inverso, el de la realidad al de las ideas, el de la realidad al de las sombras, donde está el destino. Cito: galopar es reducir la lejanía, llegar no es para un resero más que un pretexto de partir. Por el camino, que fingía un arroyo de tierra, caballo y jinete repecharon la loma difundidos en el cardal. Un momento la silueta doble se perfiló nítida sobre el cielo, sesgado por un verdoso rayo de atardecer. Aquello que se alejaba
era más una idea que un hombre, y bruscamente desapareció, quedando mi meditación separada de su motivo. La silueta de mi padrino se fue reduciendo como si lo cortaran debajo en repetidos tajos. Sobre el punto negro del chambergo mis ojos se aferraron con afán de hacer perdurar aquel rezago. Inútil. Algo nublaba mi vista, tal vez el esfuerzo, y una luz llena de pequeñas vibraciones se extendió sobre la llanura. No sé qué extraña sugestión me proponía la presencia ilimitada de un alma. Sombra, me repetí. No me parece, dice en otro lugar, no me parece ser como cualquiera de los muchos que somos. Estoy apoyándome en el texto literario y he ofrecido el párrafo que cierra la novela. Mas antes, cerrando el capítulo 25 de la misma, se ha expuesto el camino seguido por Guiraldes, un camino inverso al seguido por Platón. Qué distinto, cito, era eso de barajar imágenes de lo pasado. Yo había vivido como en una eterna mañana que lleva la voluntad de llegar a su mediodía, y entonces, en aquel momento, como la tarde, me dejaba ir hacia dentro de mí mismo, serenándome en la revisión de lo que fue. Como un arroyo que se encuentra con un remanso, daba vueltas y me sentía profundo, lleno de una pesada quietud. Me cansé de hablar, de removerme el alma. Callé un rato largo. Mi compañero se había dormido. Mejor. Ahí estaba la noche de quien me sentía imagen. En otro lugar, la noche me apretaba las carnes para adentro. ¿Podría ser esta la razón? Me pregunto haciendo un paréntesis, por la que el joven Fabio Cáceres, que puede ser considerado como el símbolo del hombre presente y futuro de la Argentina, se quede con la cultura, la civilización que le ofrece Raucho, porque esta, la cultura, la civilización, es la que conecta con la realidad? Yo pienso que podía ofrecerse como tesis. Pero no solo es el personaje central, símbolo, idea, sombra, el que nos habla de la relación de Ricardo Guiraldes con el simbolismo de Mallarmé, de Lafort, a quien adora literalmente, sino también un no reducido número de símbolos que adornan el texto, entroncados con la teoría impresionista y que algunos, conformando bellísimos y novedosos símiles, imágenes o metáforas, potencian ese platonismo de al revés guiraldiano, ir hacia adentro, para convertir en idea la realidad que ha perdido su ser. Y así es el caso del uso primero de la noche como símbolo de la pampa, del olvido, de la muerte temporal, el sueño, porque en ella se anda el camino de la nada sensorial. Cito, el campamento, que anoche parecía numeroso, desapareció en la noche y la pampa, disolviéndose en direcciones distintas como un puñado de hormigas voladoras en el aire. Quizá aporte más para lo que vengo afirmando el siguiente texto. La noche me apretaba las carnes y había tantas estrellas que se me caían en los ojos como lágrimas que debería llorar para adentro. Segundo, es el caso del agua, que vendrá a probar aún mejor, a mi modo de ver, el platonismo de al revés de Guiraldes, a su caminar hacia el no ser, porque si bien el agua es símbolo de libertad, también lo es aquí, en la novela, de la negación de dicha libertad. Nada menos que 13 veces he detectado la presencia del agua para servir de base de comparación, imagen o metáfora. Les cito algunas. Las aguas del río hiciéronse frías a mis ojos y los reflejos de las cosas en la superficie serenada tenían más color que las cosas mismas. Un charco bajo sus patas se despedazó chillando como un vidrio roto. Aquellos sonidos
se expandían en el sereno matinal como ondas en la piel soñolienta del agua al golpe de algún cascote, y el callejón se ensanchó como un río que llega a la laguna. La lluvia se desmenuzó en un polvillo de agua, el barro negro que rodeaba el agua como picado de viruelas. Miles de agujeritos se apretaban en manada unos contra otros. El chillido de la roldana, el culazo del balde en el agua, el canto de las goteras mientras recogía la soga, cuyos últimos tramos me enfriaron de agua las manos, me cantaban familiares palabras de optimismo. De abajo para arriba surgía algo así como un doble cielo, más oscuro, que vino a asentarse en espuma blanca a poca distancia de donde estábamos. Llegaba tan alto aquella pampa azul y lisa que no podía convencerme de que fuera agua. Y esperamos con calma que se nos fuera acercando la noche, poco a poco, como una cosa grande y mansa en la que nos íbamos a ir suavecito de costillas, como un río que va gozando su carrerita en olvido y comodidad. Está visto que en mi vida el agua es como un espejo en que desfilan imágenes del pasado. En todos los casos es ella, el agua, el elemento a representar, a ser simbolizada. Como sintiéramos calor, cito, fue más bien un goce aquel tamborileo fresco. Por mi parte, me entretuve sentir sobre mi cuerpo el cerrado martilleo de las gotas. Los postes, los alambrados, los cardos lloraron de alegría. El cielo se hizo inmenso y la luz se calcó fuertemente sobre el llano. En 3 momentos adquiere singular importancia el agua. En esos 3 momentos, el símbolo agua sirve para marcar esa ida hacia la nada. Y en los 3 momentos, el agua es símbolo de Fabio Cáceres. En el primero, arroyo, y segundo, río, es agua caminante, y por lo mismo es símbolo de libertad, o más bien de búsqueda, aventura. Cito, mis pasos de pequeño vagabundo me llevaron hacia el río. Volví a pensar en lo hermoso que sería irse. Las aguas del río hiciéronse frías a mis ojos. El cielo se alejaba. Está visto que en mi vida el agua es como un espejo en que desfilan las imágenes del pasado. A orillas de un arroyo resumí antaño mi niñez, dando de beber a mi caballo en la picada de un río, revisé 5 años de mis andanzas gauchas, ya citado. En el tercer momento, agua de laguna es agua remansada y, por lo tanto, símbolo de descanso, reposo, quietud. La negación de libertad es, pues, clara. En el primer momento y en el segundo, el agua es línea hacia la luz, camino hacia el futuro, pájaro hacia el azul, canto de libertad peregrina. En el tercero, el agua es círculo, cintura, éxtasis, prisión. Y si libertad, libertad hacia el fondo, hacia la interioridad, hacia el yo. En el primer y segundo momento, el agua es símbolo de camino hacia espacios exteriores. En el tercero, el agua es símbolo de un camino hacia el espacio interior. El símil, la imagen y la metáfora que usa Guiraldes son figuras no pocas veces retóricas que reclaman o que proclaman el interés y hasta su culto por el impresionismo y expresionismo. Guiraldes, como hiciera el autor de Martín Fierro, imita el estilo abundante en metáforas que el gaucho emplea sin conocer y valorar. De ahí que los símiles a los que recurre o con los que embellece su estilo, en la mayoría de los casos,
tienen relación con el mundo del gaucho, fauna de la pampa y vida del hombre en ella. Como he señalado, una de las más frecuentes comparaciones tiene como base el agua, pero también lo son las del mundo animal, vida del hombre y su entorno, utensilios, enseres, alimentos, todos le sirven para establecer la comparación. Pasará lo mismo con la imagen y la metáfora. Mas no es esto, la presencia, según mi parecer, lo que imprime un sello especial o personal al estilo de Ricardo Guiraldes, sino el que estas comparaciones, imágenes y metáforas responden a un mundo impresionista al que deleitosamente se ofrece cautivo el creador literario, puesto que unas y otras figuras no son tanto pinturas de la realidad con el fin de que sirvan de recordatorio de ella, como chispas, flashes, para ofrecer el momento en que la imagen del creador quedó herida por la impresión ante un hecho. Perdón, repito la idea. Les decía que son como chispas, flashes, para ofrecer el momento en que la imaginación del creador quedó herida por la impresión ante un hecho. Cito: llenóse de espuma, de risas y roturas la corriente arisca. Un incontenible temor me bailaba en las piernas. Las lechuzas empezaron a jugar a las escondidas, llamándose con gargantas de terciopelo. El hombre miraba con ojos de pescado. Breves palabras caían como cenizas de pensamientos internos. A veces, estas figuras se enriquecen unas a otras apiñándose calurosamente, apretándose en un haz lingüístico. Cito: la luna volcó por la puerta una mancha blanca como escarcha mañanera. Un charco bajo sus patas se despedazó chillando como un vidrio roto. Y había tantas estrellas que se me caían en los ojos como lágrimas que debiera llorar para dentro. Añádanse a lo que he expuesto en torno al estilo de Guiraldes en su obra Don Segundo Sombra, sus descripciones impresionistas, y nos habremos hermanado ya con el estilo que envuelve a la novela. Un ejemplo: en el cielo había grandes charcos y ríos plateados sobre un fondo de chatos remansos negros. Sin embargo, veíamos avanzar a toda carrera largas hilachas de nubes grises perdidas de rumbo, como yeguada cimarrona ante el incendio de un pajal. Sirva esta descripción de ejemplo, pero podrían darse otras que en el texto se multiplican, porque como el mismo autor afirma en el capítulo 8, cito: en la pampa las impresiones son rápidas, espasmódicas, para luego borrarse en la amplitud del ambiente sin dejar huella. Así, la descripción que cierra el capítulo 9, la del capítulo 11, en la que nos hace vivir el baile de los gauchos, la que gira en torno a la pelea de gallos, la que pinta el rodeo y el cangrejal, o con la que se pone el broche final de la novela. Todas ponen el más alto tono de belleza literaria en la obra. Voy a hablarles o apuntarles lo que hay de su literatura en Don Segundo Sombra. Me quiero referir a los cuentos. Pienso que no puede ser silenciado al realizar el análisis de esta novela el recurso de Ricardo Guiraldes a los relatos puestos en boca de Don Segundo Sombra. Primero, porque han de tener una función, y segundo, porque la técnica usada y el tema en ellos tratado pueden añadir una nota nueva en la obra del argentino. Veamos pues. En el capítulo 12, cuya cuarta línea se ve primada con una bellísima imagen impresionista montada sobre un símil, leo: breves palabras caían como cenizas de pensamientos internos. Se da por hecho que Don Segundo Sombra sabe cuentos
cito, de brujas, de aparecidos y más embrollos que negoció el turco. Se le da como sabedor del cuento, cito, del zorro con el inglés y la viuda estanciera, y el de la pardita Niceta que se casó con el diablo para verle la cola. Don Segundo Sombra al final relata, y cito, la historia de un paisanito enamorado y de las diferencias que tuvo con un hijo el diablo. En dos cuentos quiero detenerme, en aquellos a los que doy yo el nombre, primero, cuento del flamenco, y segundo, cuento del miseria. El argumento del cuento del flamenco se podría resumir así. Una mujer bruja tiene tratos con el diablo, de cuyas relaciones nace un hijo. Es, cito, un enano malparido. Sigo citando, un bicho sin pellejo, quien para gozar de las mujeres logra que su madre antes de morir le dé poderes para convertirse en un flamenco y raptar a las mujeres que le apetezca y gozar de ellas durante los 7 días que dura el encanto. El gaucho Dolores, que se acerca al río para contemplar a hurtadillas la belleza de una mujer, presencia despavorido cómo un flamenco rapta a la mujer de la que él está enamorado. Repuesto del susto, acude a una anciana que le descubre el secreto del flamenco y le enseña los medios mágicos para vencer el hechizo. Ha de coger un frasco con agua bendita, un arco y unas flechas, y después de buscar y matar a un caburé, usar las palabras mágicas de nombre sea Dios, arrancarle 3 plumas, colocárselas al cuello a la manera de un collar, sacarle el corazón y esperar al 7º día, ya que a la salida del sol de ese día, cuando el flamenco esté dentro del agua, se romperá el encantamiento. En ese momento, él, Dolores, cogerá un cuchillo y se lo hundirá en el vientre al enano. Así lo hace en su momento Dolores, y el enano, herido de muerte, se pierde en la selva. El palacio se convierte en una inmensa humareda y él, Dolores, contempla como, cito, un tropel de mujercitas del grandor de un charabón de 15 días venían corriendo en su dirección. Este cuento del flamenco, que en sus inicios tendrá su proyección en el último buen día garciamarquiano, me lleva a unas consideraciones que magnifican el prestigio literario de Guiraldes como técnico literario. En primer lugar, me parece ver aquí un recurso que, si bien nuestros clásicos o alguno de nuestros clásicos recurrió a él, un relato dentro de otro relato, la novela contemporánea y actual ha usado de él con profusión. En esta obra de Guiraldes, Fabio Cáceres cuenta al lector lo que contó don Segundo Sombra, y éste a su vez nos cuenta lo que le cuenta la anciana a Dolores. En definitiva, la novela, relato que se pone en boca de Fabio Cáceres, abarca el cuento de don Segundo Sombra y el cuento de éste abarca el relato de la anciana. Sirve así Guiraldes, como otros creadores de su tiempo, de puente hacia los novelistas de hoy. Por otro lado, el recurso a la bruja y al encantamiento, a las palabras mágicas y a ese personaje llamado Dolores, que como otro Teseo con sus flechas y arcos se dispone a romper el encantamiento, nos muestra un Guiraldes conocedor no sólo, como indicado ya, del simbolismo e impresionismo, sino también del surrealismo, que tiene en cuenta aquí en el plano temático y cuyo primer manifiesto dio a luz Bretón en 1924. Es claro que la intencionalidad del escritor es la de poner en práctica la nueva corriente, y teniendo presente el texto, su función parece evidente que es la de deleitar simplemente a los oyentes de don Segundo Sombra y a los lectores de la novela.
Asimismo, cabe decir también que Guiraldes, con este cuento envuelto en magia y encantamiento, se adelanta a la leyenda de Machojón, la del ciego Goyo Yit y la de Correo Coyote de Miguel Ángel Asturias, publicadas en Madrid en 1930. El otro cuento, capítulo 21 entero, que dura 1 hora en boca de don Segundo Sombra y que bien podría llevar el título, como he dicho, de Miseria, es a mi entender de mayor importancia aún que el anterior. Con el tema de Satán y el mundo de magia en este cuento, Guiraldes vuelve a descubrirnos su conexión con el surrealismo, con el tema de la venta del alma al diablo hecha por Miseria, después de haber desperdiciado las 3 gracias que Cristo le había concedido. Guiraldes nos muestra que su mirada está puesta en la tradición literaria. Estas 2 notas que acabo de apuntar darían por sí ya un valor indudable al cuento, puesto que habrían servido para deleitar a Fabio Cáceres en primer lugar, dado que esa era la intención de don Segundo Sombra, y en segundo lugar, en intención de Guiraldes al lector, además de encerrar los recursos novedosos antes señalados. Pero, junto a esta función deleitosa, hay una función de enseñanza que da al cuento una dimensión trascendente, ya que don Segundo Sombra se plantea el origen del mal en el mundo, haciéndole ver a Fabio Cáceres, al gaucho, por medio de este bellísimo relato, que el origen del mal en el mundo reside en la voluntad del hombre, puesto que el herrero Miseria, que es el protagonista del cuento, prefirió él voluntariamente la diversión al paraíso que le aconsejaba pedir San Pedro. Y el origen del mal está en este mundo, porque a Miseria, en el que está encarnado el mal, no le aceptan al morir, ni en el cielo, al que renunció, ni en el infierno, ya que a Miseria le temen hasta los mismos diablos, a quienes en vida llegó a encerrar en una petaca y a martirizarlos a placer. Cito: ahí quedó Miseria, sin de entrada a ningún lado, porque ni en el cielo ni en el infierno lo querían como socio, y dicen que es porque eso, que desde entonces miseria y pobreza son cosas de este mundo, y nunca se irán a otra parte, porque ninguna quieren admitir su existencia. Como se ve, todo lo ha mezclado el escritor argentino: la venta del alma al diablo, la concesión de las 3 gracias dada por Cristo como recompensa al servicio prestado y que conecta con el relato de los evangelios apócrifos que ponen este hecho en torno a la Sagrada Familia, el cuento árabe en torno al genio que sale y entra en un frasco y del que se consiguen 3 favores. Con toda esta mixtura trata de explicar de una manera sencilla el origen del mal en el mundo, y con su manejo se nos muestra como un maestro del surrealismo. Quizá lo que estremezca es el que Guiraldes, por medio de don Segundo Sombra, ponga sus ojos en la sociedad y apunte algunos sectores de la misma, Morralla los llama, que de y por el mal viven y luchan, y no para derrotarlo, para desterrarlo de este mundo, sino para que el mundo viva en él y por él. El herrero Miseria, que ha engañado a Satán y lo ha encerrado convertido en hormiga en una petaca, es obligado a soltarlo por el juez, porque razona éste, y cito: ansina, como no hay caminos sin repechos, no hay suerte sin desgracias, y vino a suceder que abogados, procuradores, jueces de paz, médicos y todos los que son autoridad
y viven de la desgracia y vicios de la gente, comenzaron a ponerse chacones de hambre y fueron muriendo. Y un día, los que quedaban de esta morralla se endilgaron a lo del gobernador, a pedirle ayuda por lo que le sucedía. El gobernador lo mandó a traer a miseria y en presencia de todos le largó un discurso. Bonito andás poniendo al mundo con tus brujerías y encantos, viejo indino. Ahorita vas a dejar las cosas como estaban, sin meterte a redimir culpas ni castigar diablos. ¿No ves que siendo el mundo como es, no puede pasarse del mal? Y que las leyes y las enfermedades y todos los que viven de ellas, que son muchos, precisan de que los diablos anden por la tierra. En este mismo momento vas al trote y largas los infiernos de tu tabaquera. Esto es lo que pudo quizá justificar el que el gaucho, matrimoniándose con la filosofía de la resignación o de la inmutabilidad ante el destino, tomara postura ante la vida. Él, como don Segundo Sombra, ya sabe que el mal es inevitable en la pampa y en la sociedad. Importante me parece también el tema del destino del hombre, que aflora en la novela, conectando con el origen del mal, pues pienso que sirve al creador literario para configurar el mensaje que ofrece en esta novela. Tiene por destino el gaucho la libertad, el vagabundear por pueblos y ciudades, lo que le acerca al pícaro, y vagabundear por la pampa, lo que de él le aleja. Y como cada hombre sigue su destino, el destino del gaucho don Segundo Sombra, el gaucho que vive y al que representa, es vagabundear por la pampa. El de Fabio Cáceres, que ha descubierto su verdadera identidad, es aceptar la nueva situación, heredar y dejar de ser gaucho. Yo había dejado de ser gaucho, nos dice. Ricardo Guiraldes, que en su obra no hace más que manejar símbolos, crea dos personajes símbolos con los que espeja el destino de su patria. Don Segundo Sombra simboliza el pasado argentino, el hombre en la pampa, y como tal ha de transmitir la lección del pasado. Una vez ofrecida esta, su existencia no tiene sentido. Es la razón, pienso yo, por la que al final de la novela desaparezca en la pampa, al igual que los personajes de José Hernández en Martín Fierro en su segunda parte. Fabio Cáceres representa el presente con proyección en el futuro. Como el presente no se entiende sin el pasado, debe asimilar las enseñanzas de don Segundo Sombra y, hecho esto, tender los brazos hacia el futuro, que viene impuesto por el abandono de las vivencias gauchas y la aceptación de la cultura que le ofrecen Raucho, la lectura de libros y los viajes. Con estas reflexiones, el mensaje guiraldiano se agiganta en lógica deducción. El destino de la Argentina, del hombre argentino, es arrastrar su pasado o asimilarlo, asimilar su esencia pampeana y conectar con la cultura como esencia, destino ineludible. Cierro con una mirada más hacia los personajes símbolos. El pícaro guacho pierde su ser de pícaro cuando su vagabundeo se traslada a la pampa, donde el guacho pasa a ser considerado gaucho a semejanza de don Segundo Sombra, símbolo del gaucho ideal. Quiero ver aquí, en el abandono del pícaro hispano y dar paso al gaucho pampeano, a un Guiraldes haciéndose eco del programa del romántico Esteban Echeverría. Quiero ver aquí a un Guiraldes, como España con su pícaro literario, enorgullecido con su gaucho, pues él ha conseguido que la Argentina se signifique literariamente por su literatura gauchesca, ya que el vagabundeo por la pampa, afirma Fernando Alegría, es el medio para idealizar
la barbarie a la que aludió Sarmiento. Y termino afirmando, como conclusión de todo, que Don Segundo Sombra, siendo una novela vinculada a los movimientos estéticos de vanguardia, es portadora de un mensaje en el que juega un papel relevante el destino de la patria argentina y del hombre argentino. Y en ella, además, brilla sobremanera un valor trascendente que rompe las barreras nacionales, puesto que se plantean temas que lo son del hombre. Uno, el tema de su destino. Dos, el tema del mal. Tres, valoración de la riqueza, la mujer y la sociedad. Gracias. Hasta el próximo día.